¿está esto en la esencia de la humanidad o no? La verdad que yo no lo puedo responder, pero me preocupa el verlo. Me preocupa el verlo porque me gustaría tener algo que sea solo mío, digamos. Y cada vez va siendo más difícil esta situación y no nos damos cuenta que de alguna manera en este conflicto esto es lo que nos va a suceder, ¿sí? Hay alguien que va a estar ya controlando nuestra vida. Esto ya empezó hace mucho, ¿sí? Cuando allá por los años 60 comenzó el tema de las propagandas subliminales, que están los que dicen que sirven, que son, que no son, o sea, hay muchas posturas sobre el tema, pero sí hay una realidad. Si son buenas, jamás se utilizaron para otra cosa más que para vendernos Levi, Ford, Apple, etcétera, etcétera. Porque cuando yo siempre hago otra esquemita y digo, a ver, pensemos en una manzana mordida y digo, bueno, levante la mano, ¿quiénes realmente pensaron en Adán y Eva? Nadie. Todos pensaron en Apple. O cuando digo en un óvalo, ¿quién pensó en el partido de rugby? Todos pensaron en Ford. Y cuando uno empieza a mirar, de alguna manera nosotros ya tenemos íconos en nuestro cerebro que nos obligan a identificar determinadas cuestiones. Y ni siquiera somos conscientes de eso. Ahora, si existiera esta capacidad de traer cosas del inconsciente al consciente, ¿cuántas escuelas conocen ustedes que se dedican a este tipo de trabajo? Hay alguna ahí por allá que se llamaba el control mental y que le decían que uno podía, pero en general no trabajamos nuestro cerebro. No lo trabajamos en toda su capacidad, sí hacemos que memoricen, sí hacemos que racionalicen, pero no trabajamos todo el resto de nuestra capacidad cerebral. Y acá es donde surgen algunas ideas preliminares, ¿no? Esto, por supuesto, ya fue tratado a nivel de la GRAVEA por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y dice, hay que crear una cultura del ciberespacio. Esto es fundamental. Nosotros tenemos que entender y tenemos que tener una cultura, como nos movemos normalmente en el mundo en el cual estamos. Nosotros no accedemos a todo lo que la ciudad nos da, accedemos a aquello que culturalmente es afín con nosotros. El problema es que no sabemos cuál es la cultura que hay en el ciberespacio y por ende accedemos a cualquier cosa y permitimos que otros accedan a cualquier cosa y sean de alguna manera manipulados. Y ni siquiera sabemos cómo son manipulados. Este es el problema de la ignorancia. Bueno, la singularidad, ¿no? La singularidad plantea un tema fundamental. Nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestros sistemas educativos. Nosotros tenemos que empezar a trabajar el diferencial que tenemos como seres humanos sobre esa singularidad, sobre esa racionalidad perfecta. Y no nos faltan los elementos. El problema es que no los hemos desarrollado. Llevamos 2500 años dedicando solamente todo a trabajar la razón. Y cuando nosotros vemos los grandes éxitos, en general están asociados a algo que no tiene que ver la razón. Acá tenemos un par de excombatientes y les podemos preguntar, cuando estuvieron a punto de morirse o tuvieron una situación realmente de vida, si juzgaron con la racionalidad o juzgaron con la emotividad lo que iban a hacer. Y la realidad es que cuando estamos en condiciones límites no reaccionamos en función de la racionalidad. Y esto no quiere decir que la racionalidad sea mala. La racionalidad es el modo más normal que tenemos los seres humanos, ¿sí?, de alcanzar el conocimiento. ¿Por qué? Porque percibimos a través de los sentidos, a través de la inteligencia racionalizamos y alcanzamos cuestiones como la matemática, la filosofía. Pero esta no es el único método de conocimiento que tenemos. La señora, con su famosa intuición, ¿sí?, nos lleva muchas ventajas en un montón de cuestiones. Pero estas ventajas las tiene, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no?, para mí uno de los grandes genios del siglo XX fue Discépolo. Uno escucha a Cambalache y dice, a ver, flaco, explícamela. ¿Cómo hiciste en el año 43 para darte cuenta de lo que está sucediendo en los últimos 30 años de la humanidad? Ni qué hablar de Quino. Uno lee Mafalda y todos los días está exactamente en la vena de lo que está sucediendo. Esto no es racionalidad. Esto tiene otro tipo de perspectiva. Esto es, como decimos en el cristianismo, es la intuición, el ver directamente. O sea, no tenemos un proceso racional, tenemos esa capacidad de ver directamente. ¿La estamos desarrollando? No la estamos desarrollando. La tenemos que desarrollar, pero claro, porque eso es lo que nos va a diferenciar completamente de la inteligencia artificial.
porque en algún momento tenemos tanto nivel de racionalidad que vamos a alcanzar ese fenómeno de que la inteligencia artificial razone y trabaje igual que nosotros. Entonces en la botella no nos vamos a necesitar casar, con una botella vamos a tener una esposa. No, y las señoras van a tener su esposo, por supuesto, en una botella. ¿Por qué? Porque van a poder charlar, hablar, hacer de todo. Y ni les digo si viven en la casita de chapa, ¿sí?, con los lentes de realidad aumentada, los pantalones y los guantes de realidad aumentada, porque ahí van a poder vivir tranquilos sin la colaboración de nadie. Y aparte en un lugar precioso, hasta que se saquen los anteojos. Entonces, estamos en un proceso complejo, ¿sí?, donde, como les decía, el campo de batalla del siglo XXI está en la mente. Acá se terminó la frase de Napoleón, esa frase que decía la infantería es la reina de las batallas, ¿no?, que al final a nosotros los aviadores siempre nos dejó colgados. Aparecía el infante y decía, muchachos, está bien todo, pero acá el que pone la bota soy yo. Bueno, los reyes de la batalla van a ser los combatientes cibernéticos, que son los que van a combatir en nuestro cerebro. Y acá está el peor error de todos nosotros. Nosotros pensamos que el combatiente cibernético, ¿sí?, es un tipo que es un hacker, que está en una computadora y no está... No, el combatiente cibernético es el hacker, el sociólogo, el psicólogo, el psiquiatra, el ingeniero, todos juntos trabajando. Porque lo que hay que atacar es algo mucho más que la cuestión de la información. Es la información para que cuando sea procesada caiga en la decisión que yo quiero que caiga en vos. Y este sí es el punto realmente del conflicto futuro, ¿sí? Bueno, de alguna manera, como les decía, ¿no?, ya la infantería dejó de ser la reina de las batallas y solo les voy a hacer un pequeño resumen de toda esta situación, ¿no? Entonces yo acá lo que pongo es el ayer, hoy y mañana, y cuando uno habla de los ambientes operacionales, ayer era el aire, el mar, la tierra, eventualmente algo del espacio, ya todo lo que se refería a la oficina, digamos, a lo que eran los medios de trabajo, ya lo vimos. La guerra era la batalla aerotáctica que se llama, ¿no?, esa que llegó a su cenit allá con Tormenta del Desierto, de alguna manera, y el hombre sigue siendo con el mismo proceso cultural de los últimos 2500 años, Internet más, Internet menos, pero seguimos en la misma brecha. Entre los años 80 o 90 aparece algo que es muy interesante, porque fue la promesa de, yo le llamo la nueva Belle Époque, ¿no? ¿Se acuerdan que la Belle Époque es ese momento que hubo antes de la Primera Guerra Mundial en la cual creíamos que habíamos alcanzado la panacea? Bueno, se cae el muro de Berlín y también aparece el concepto de la aldea global, ¿no? La Internet de alguna manera fue la nueva panacea, y realmente lo fue. O sea, los avances que dio la Internet a las sociedades fueron maravillosos. Ahora, junto con eso, también vinieron delitos aberrantes que no podemos ni siquiera explicar. Cuando uno está en la Internet profunda, ¿sí?, ve cosas que realmente ni siquiera se las hubiera podido imaginar en la peor de sus pesadillas. Entonces, eso también vino con la aldea global. O sea, la aldea global, como dije al principio, vino con su yin y su yang. Y hoy ya no pensamos en esos tres ambientes, sino que pensamos en esos ambientes y en un montón de dimensiones, la dimensión humana, la dimensión económica, los international affairs, y todo eso está metido dentro del ambiente del conflicto. La oficina ya, por supuesto, la llevamos todos en el bolsillo, esto es un estándar humano, y la guerra se ha convertido en una guerra de informaciones, o sea, estamos permanentemente siendo sometidos. ¿Sí? Acá tenemos el tanque de los WhatsApp, pero como WhatsApp hay un montón de otras redes mucho más potentes, y la educación sigue exactamente igual que antes. No hemos cambiado todavía nuestros procesos, seguimos desarrollando la racionalidad y es la base de la buena persona. Y estamos entrando en una nueva era, ¿sí?, de la Belle Époque. ¿Y esa Belle Époque quién la promete? Bueno, la promete las grandes tecnologías de esta cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la robótica y la mezcla de esas tres, que realmente van a dar avances maravillosos, pero, vuelvo a repetir, ¿estamos conscientes, estamos manejándolos nosotros o estos avances nos están manejando a nosotros? Bueno, prácticamente desde la perspectiva de los ambientes lo podemos reducir a tres ambientes: el ambiente real, el ambiente lógico y el ambiente cognitivo. Ahí es donde se van a desarrollar los conflictos. No es que
desapareció la guerra del tanque y el avión. No, la guerra del tanque y el avión va a seguir siendo, pero no es lo primario de la guerra. Lo primario de la guerra, ese campo de batalla está acá, en nuestras orejas, porque recuerden que las decisiones no se toman por lo que pasa en el campo fáctico, sino porque lo que la sociedad cree que es real. Por otro lado, esta inteligencia artificial va a alcanzar la singularidad. Esto sí nos va a provocar un conflicto importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener que resolver qué van a hacer, qué va a hacer ella y qué vamos a hacer nosotros y cómo se va a manejar eso. Todavía no lo tenemos del todo claro, ¿sí? ¿Y quiénes son los que van? Porque acá, esta es una pregunta que Kissinger se hizo en su primera exposición. Va Kissinger hace muchos años, año 92, 93, va a una exposición de inteligencia artificial y el tipo sale muy preocupado. Y la única pregunta importante, hace varias preguntas, todas muy buenas, pero la pregunta más importante que hace es, ¿quién la va a poder desenchufar? Fíjense la pregunta, ¿quién la va a desenchufar? Porque este es el problema. O sea, ¿cómo hacemos para desconectarla y quedarnos nosotros al mando? ¿O en qué momento la vamos a enchufar? Pero ¿quién la va a desenchufar? Es un problema complejo. Y lo más grave de todo es que todavía estamos pensando si vamos a cambiar nuestros sistemas culturales y educativos. Y este sí es un problema grave. Cuando, de alguna manera, la estrategia que uno se puede proponer para esto es un cambio cultural. Tenemos que tratar de pensar cómo aumentar nuestras capacidades cerebrales, cómo realmente desarrollar, ¿sí?, toda la capacidad intrínseca que tenemos en el cerebro y fundamentalmente pensar la sociedad como un todo. Fíjense que casi todos los movimientos modernos tienden a la fragmentación de la sociedad y esta es la forma más fácil de la corderización, porque cada uno solo no puede hacer absolutamente nada, pero si tenemos una cultura unificadora, es donde uno tiene la posibilidad de sobreponerse prácticamente a todas las cosas. Y de alguna manera, así como para decir que para muestra sobra un botón, analicen el caso de Chile. Al final hubo una cultura, ¿sí?, que rechazó esa constitución, más allá de todo lo que había pasado. Cuando llegó el momento de la crisis final, que fue votemos por si vamos a hacer la constitución o no, bueno, decidieron no hacerlo, cuando todo parecía que iban a hacerlo. Bueno, todas estas cuestiones son importantes porque de alguna manera esto lo tenemos que manejar con estrategia. Y el tener una estrategia es tratar de hacer esa relación entre los medios y los fines para alcanzar esos objetivos que nos estamos planteando. Y este es uno de los problemas más graves. O sea, por ejemplo, en la Argentina, ustedes me van a decir que nosotros tenemos una estrategia de ciberdefensa. Y es cierto, tenemos una estrategia de ciberseguridad, una estrategia de ciberseguridad. Pero está sostenida sobre ¿cuál estrategia nacional tenemos? Ninguna. Este es nuestro problema grave. La última estrategia nacional que yo recuerdo, o que por lo menos pude haber estudiado, es la de la generación del 80. Y ustedes van a decir, no, tío, fíjate que Perón tenía los planes quinquenales, Frondizi, el autoabastecimiento del petróleo, la revolución productiva de Menem, y podemos citar un montón, pero no eran ninguna de esas era una estrategia nacional. Esas eran estrategias de movimientos, facciones, cosas políticas, de oportunidad de un área. Estrategia nacional es cuando Roca es presidente y necesita tener un buen ministro de Educación y lo llama Sarmiento, y Sarmiento, que era su peor enemigo, ¿qué dice? Sí, voy a ir del ministro de Educación. Y funda escuelas y hace esto y hace lo otro porque en esa capa, ¿sí?, existía una cuestión que estaba por sobre la cuestión política, que era, queremos una Argentina que sea una potencia mundial. Vamos a estar por arriba de todo esto. Entonces, por ahí nos está faltando ese esfuerzo grande. Bueno, y esto es un poco la actualidad, ¿no? Estos son los 4 jinetes del apocalipsis y el 5.º jinete, que es misinformation. O sea, esta es una realidad del presente, pero hay una solución para todas estas cosas. Yo, así como recomendación, si tienen mucho tiempo, les cuento de 3 lecturas, ¿no? Hay un librito que se llama Guerras Híbridas, ¿sí?, que es muy interesante. Es un librito, 110 páginas, lo escribe un ruso americano que se llama Korilko. Es toda la perspectiva de las guerras híbridas de Rusia. Y el librito tiene un regalo muy lindo para la versión latinoamericana, que quien lo prologa es un señor que se llama Grabois.
Un prólogo cortito, de 120 hojas que tiene el libro, 18 páginas son del prólogo. Imperdible. Imperdible porque